No miraban. No miraban a la luna. No salían después del anochecer. No hacían ruido cuando la oscuridad se volvía demasiado silenciosa. Pero nadie dijo por qué. Durante siglos, el pueblo ocultó su secreto. Sacrificios, sangre, funerales silenciosos sin cuerpos. Decían que era por equilibrio, pero el equilibrio ya se rompió. Ahora la noche no pide, exige. Y un día, una persona desobedeció, volvió, para tomar lo que le habían quitado, y despertó lo que no debía despertarse. Esta historia no trata sobre salvación, es una historia sobre lo que ocurre cuando la víctima se niega a morir. Y cuando el hombre deja de ser hombre, él regresó a casa y se convirtió en un antiguo hombre lobo, despertando la oscuridad. Los ancianos siempre decían que en esta noche no se debía mirar la luna. Nunca decían por qué. No advertían qué sucedería si desobedecías. Solo repetían lo mismo. Gira la cabeza, cierra las ventanas, no salgas. Pero esta vez todo cambió. La niebla se extendió por la tierra, espesa como sangre derramada. El aire olía a humo, no de hogueras, sino de algo antiguo, quemado, oliendo a carne. El viento llevaba susurros ocultos. Ojos invisibles observaban desde la oscuridad. Los lobos no aullaban, gritaban. Ryan Werner regresó al pueblo después de 8 años de vagar. Antes, ese lugar fue su hogar. Ahora parecía un altar de sacrificio. Las casas estaban muertas, torcidas, como los huesos rotos de gigantes. El viento azotaba los techos, creando un extraño sonido que gemía. Los árboles en los límites del pueblo estaban marcados con extraños símbolos, tallados tan profundamente que la corteza se derramaba como resina, parecida a sangre. Pero lo más aterrador no era eso, era el silencio. No escuchaba voces, pasos, ni el ladrido de perros. El pueblo parecía detenido, esperando. «No debiste haber regresado», dijo la voz del anciano, rompiendo el silencio, impregnada de miedo. El viejo Marcus, el mismo que le enseñó a cazar, estaba en el umbral, apoyado en su rifle oxidado. En su mirada no había alegría, solo terror. Ryan frunció el ceño. «¿Dónde está mi hermana?» El anciano apartó la mirada. «¿Sabes dónde?» Un nudo de hielo se formó en el pecho de Ryan. «No, esto no puede ser cierto». Marcus suspiró pesadamente. «El ritual se llevará a cabo esta noche, cuando la luna se torne roja». Ryan irrumpió en la casa de los ancianos, pateando la puerta. Dentro olía a hierbas, humo y algo ácido, podrido, el olor a muerte. En la mesa, 4 ancianos estaban sentados, sus rostros ocultos por capuchas. «Detengan el ritual». Sus rostros permanecieron inmóviles. Solo uno levantó lentamente la mirada. «Ya es tarde». Ryan sintió el frío en su nuca. Ya habían comenzado. El bosque alrededor del círculo ritual se llenaba de símbolos carmesíes que brillaban bajo la luz lunar. En el altar de piedra yacía su hermana, atada, con un trapo en la boca. Sus ojos gritaban de terror. 4 hechiceros estaban alrededor, con las manos teñidas de negro. Sus labios se movían en un susurro sin sonido, que no parecía humano. Ryan se lanzó hacia adelante, pero en ese momento algo surgió de la tierra. La carne no debe moverse así. Los cuerpos no deben quebrarse de esa manera. Los huesos no deben ser tan largos. Algo indescriptible salió del altar de piedra. No debía estar allí, pero ahora estaba libre. El bosque gritó. Los árboles se marchitaron. La tierra tembló. Y luego empezó a llover. Pero no era agua, era sangre. Los ancianos no resistieron. Cayeron de rodillas, susurrando algo, juntando las manos en oración. Pero su Dios no quería oraciones. Él quería sangre. La criatura avanzó. Sus movimientos eran erráticos, bruscos, como si no pertenecieran a este mundo. Desgarró al primer hechicero con un solo movimiento. El grito duró menos de un segundo. Luego al segundo. Luego al tercero. El sacrificio se completó.
pero quería más, y miró a Ryan. El bosque ardió, los árboles se convirtieron en cenizas, la tierra se rasgó, el mundo se rompió, y Ryan corrió, pero ya conocía la verdad. Lo despertaste, ahora nunca dormirá. Vio cómo el pueblo se quemaba, cómo los ancianos caían, cómo la humanidad perdía. Pero no podía dejar que todo terminara así. No se había saciado aún, y Ryan era el último que podía detenerlo. Pero para eso tendría que convertirse en parte de la noche. La luna se levantó sobre el campo de sangre. La cereza de la luna había terminado, pero solo había comenzado. Ryan corría. El bosque se desgarraba detrás de él. Los árboles caían. Las raíces se levantaban de la tierra, como dedos rotos de muertos. El mundo gemía. El cielo se oscureció, y la luna, roja y temerosa, se escondía tras nubes tormentosas. Pero incluso a través de ellas su luz brillaba, tiñendo todo a su alrededor con el color de sangre derramada. Ryan sabía que huir era inútil. Lo seguía. No se movía sobre la tierra, ni en el aire, ni entre las sombras, sino que era todo eso, a la vez. Se deslizaba a través de la realidad. Su presencia se desgarraba en cientos de invisibles dedos que se alargaban desde la oscuridad. Su aliento retumbaba en el aire, penetrando los huesos, haciendo que sus entrañas temblaran de terror. La tierra por la que corría estaba viva. Respiraba. Desde las grietas surgían hilos oscuros que se deslizaban por sus piernas, como miles de lenguas delgadas, ansiosas por lamer sus huellas. Este no era solo un bosque, era un ataúd, un mundo que ya no pertenecía a los vivos. Detrás se oyó un sonido, no un rugido, ni un aullido, ni una voz. Era un sonido que no debía existir, algo que sonaba como el llanto de cientos de miles de bocas, ahogándose y llamándose unas a otras. Ryan no miró atrás, no podía. Si miraba, se perdería. En su cabeza solo latía una cosa: encontrar a su hermana, llevarla y escapar. ¿Pero cómo? El bosque se cerraba, como una gigantesca boca. Sus senderos desaparecían, los árboles se movían. Sí, se movían. Susurraban, se estiraban unos hacia otros, entrelazando sus nudosas ramas, bloqueando todas las salidas. Un viento frío y cortante atravesó el espacio. Ryan sintió cómo sus pulmones se comprimían. Algo había cambiado. El bosque de repente dejó de hacer ruido. Silencio. Un silencio absoluto y muerto. Se detuvo. Su respiración era el único sonido en todo el universo. Todo estaba inmóvil. Ryan levantó lentamente la mirada. Allí, entre los árboles retorcidos y secos, estaba. No era humano, no era una bestia. Era algo antiguo, hambriento, que no pertenecía a esta realidad. Una figura alta, cubierta por carne oscura y humeante, se movía como un espejismo, retorciéndose y girando sin una forma clara. Pero algo permanecía constante. Sus ojos, gigantes, ciegos, vacíos, llenos de la misma noche. Dio un paso. Ryan sintió cómo su corazón latía con tanta fuerza que la sangre le brotó por la nariz. No se movía como una criatura normal. No caminaba, ni se deslizaba. Simplemente se acercaba. El espacio a su alrededor se doblaba, se rompía, se desgarraba en pedazos, creando nuevos rincones de oscuridad que inmediatamente se devoraban unos a otros. Ryan dio un paso atrás y comprendió que no podía moverse. Algo lo retenía. Miró hacia abajo. La tierra ya no era tierra. Estaba respirando. Su superficie se movía. Cientos de pequeños dedos negros y finos se abrían paso a través de ella, sujetándose a sus piernas. Se colaban bajo su piel. Gritó. El grito resonó en el bosque silencioso. De nuevo dio un paso. Ahora Ryan oyó su voz. No con los oídos. La voz sonaba dentro de él. Rasgaba sus pensamientos, llenando su cráneo con frío. Eres parte de la cosecha. Esas palabras no eran solo palabras. Eran una ley, una prohibición. No podía resistirse. Fluían en su sangre, se infiltraban en sus huesos, exprimiéndolo.
Extendió su mano. Era larga, antinatural, como si se hubiera alargado desde la misma noche. Sintió cómo su cuerpo comenzaba a comprimirse, cómo su respiración desaparecía. Lo atraía hacia sí, pero entonces otra voz sonó. «Ryan», su hermana. En algún lugar en la oscuridad, tras los árboles inmóviles, tras las sombras vivas, tras el aire quebrado, ella estaba viva. Ryan recordó por qué había venido y empezó a luchar. Sus piernas se negaban a moverse, sus manos temblaban, pero no podía rendirse. Sacó una pierna, luego la otra. Era como si estuviera arrancando su propia piel, pero no se detenía. Otro paso, otro. Ya no hablaba, pero sentía su ira. No estaba acostumbrado a que su presa resistiera. Ryan corrió. Cada paso parecía una eternidad. El bosque no lo dejaba escapar. Las ramas le golpeaban la cara, desgarrándole la piel. La tierra se levantaba, desgarrándose desde el interior, expulsando figuras largas y delgadas con caras vacías, que se aferraban al aire, intentando atraparlo. Estaban muertos, pero vivían. Lo querían. Pero él no se detuvo. Se abrió paso entre los árboles y la vio. Su hermana estaba atada a un trozo de antiguo altar de piedra, sus manos rodeadas por raíces negras que se retorcían como serpientes. Se apretaban alrededor de su cuello. Intentaba gritar, pero no salía ningún sonido. Sus ojos, llenos de pánico, de dolor. Ryan corrió hacia ella. Las raíces cobraron vida. Sintieron su aproximación y siseaban, como bestias enfurecidas. Eran parte del ritual, parte de la cosecha. No querían entregarla, pero él no pidió permiso. Cogió el cuchillo que llevaba consigo. Plata. Era solo una tradición, pero ahora era su único arma. Lo clavó en las raíces, cortándolas con un solo golpe. Los árboles gritaron. No, no era el viento. Era el grito del propio bosque. Lo entendió. Estaba perdiendo a su presa. Las raíces intentaron envolverlo, pero las cortó, las arrancó con las manos desnudas. La sangre cubría sus palmas, pero no sentía dolor. Su hermana cayó al suelo, respirando con dificultad. Ryan la agarró y la levantó. ¡Nos vamos! Ella asintió débilmente, pero el bosque no los dejó hacerlo. Detrás de ellos, justo desde la tierra, se alzaba. Ya no se escondía en las sombras. Había tomado su verdadera forma, enorme, infinita, viva, y ahora los seguía. Ryan entendió una cosa. Si no salían ahora, no saldrían nunca. Apretó la mano de su hermana y corrió. Ryan corría, apretando la mano de su hermana, pero el mundo a su alrededor ya no era el mismo. El bosque vivía, respiraba, cambiaba, como si la propia realidad fluyera, transformándose de una forma a otra. Los árboles se estiraban hacia arriba. Sus copas se convertían en manos retorcidas, ansiosas por alcanzar a los fugitivos. Las raíces salían de la tierra, como serpientes gigantes, siseando y retorciéndose, intentando enredar sus piernas, detenerlos, arrastrarlos de nuevo a esa pesadilla. El aire a su alrededor se volvía cada vez más pesado. No era solo niebla, era oscuridad viva. Se deslizaba sobre su piel, pegajosa, fría, susurrando en un idioma que no pertenecía a los humanos. Detrás se oyó un zumbido. No un grito, ni un rugido. Era un sonido grave, vibrante, desgarrador, algo más grande que solo ruido. Ryan sintió cómo algo explotaba dentro de su cabeza, como si algo dentro de él intentara escapar, algo que no pertenecía a este mundo. Sus piernas se doblaron, pero no permitió caer. ¡Corramos!, gritó a su hermana. Ella asintió, pero sus labios temblaban, sus ojos brillaban de lágrimas. «Está cerca», susurró. Ryan no miró atrás. No podía, pero lo sentía. Estaba justo detrás de ellos. Venía. Paso, paso, paso. La tierra gemía bajo sus pies. Los árboles se doblaban y quebraban, como si algo inmensamente enorme los atravesara, sin tocarlos, pero aún así, rompiendo la realidad con su masa. No tenía prisa.
No necesitaba apresurarse. Sabía que no escaparían. Pero Ryan no lo creía. No podía creerlo. El bosque desaparecía. Ya no era denso y oscuro. Ahora, ante ellos, se abría un antiguo campo cubierto de hierba seca que conducía a un molino abandonado, cuyo esqueleto se alzaba sobre la tierra, negro sobre el fondo de la luna roja como sangre. ¡Allí!, gritó Ryan. Corrieron hacia adentro y cerraron la puerta tras ellos. La oscuridad golpeó las paredes. El viento rasgó el aire. Ryan apretó a su hermana contra él. «Respira, solo respira». Ella sollozaba, pero asintió. Pero entonces él lo oyó. Fuera, alguien se reía. No alguien, múltiples. Las voces, distorsionadas, quebradas, desgarrándose en pedazos, susurraban, reían, chirriaban, creando una sinfonía de terror. Ryan levantó lentamente la mirada. A través de las grietas en las paredes del molino, él los observaba. Ojos amorfos, vacíos, más profundos que cualquier abismo. No brillaban, pero dentro de ellos había todo y nada al mismo tiempo. Las voces se hicieron más fuertes. Ryan sintió cómo sus manos temblaban. ¿Qué hacemos?, susurró su hermana. Él no lo sabía, pero no podía mostrarle eso. «Vamos a salir de aquí», consiguió decir. Pero el molino empezó a respirar. Las paredes se movían. Las tablas se convertían en manos que los tocaban, deslizándose por su piel. Aquí no había dónde esconderse. Pero entonces Ryan escuchó una voz. «No os dejarán ir». Él se estremeció. La voz estaba justo a su lado. Giró la cabeza y lo vio. En la esquina, entre las sombras, estaba una figura. No era una persona. Lo que quedaba de una persona. Piel marchita estirada sobre huesos, una boca rasgada en una sonrisa eterna. Los ojos, negros como un abismo, pero dentro de ellos se reflejaba la luz de la luna. ¿Qué eres?, susurró Ryan. La criatura inclinó la cabeza. «¿Yo?», sonrió. «Soy uno de los que rompió el ritual antes que tú». Ryan se ahogó. «Esto no puede ser». La criatura se inclinó lentamente hacia adelante. «Ellos no perdonan». Su sonrisa se amplió y luego se lanzó sobre ellos. Ryan no tuvo tiempo de reaccionar. Era más rápido que todo lo que había visto. Una mano con garras se clavó en su hombro. Gritó. La sangre brotó, caliente, pegajosa. Su hermana gritó. Pero entonces el molino se derrumbó. Cayeron al abismo negro e infinito. Y allí, abajo, algo los estaba esperando. Cayeron. El aire a su alrededor era pesado, pegajoso, como si la realidad misma se espesara, tratando de tragarlos vivos. Ryan sintió cómo la oscuridad se retorcía a su alrededor, penetrando su piel, filtrándose en sus pulmones, llenando sus entrañas con algo ajeno, algo antiguo, algo que no debería existir. No podía gritar. Su garganta parecía ser apretada por miles de dedos helados. Su hermana apretaba su mano. Sus uñas se clavaban en su piel, pero él no sentía dolor. No sentía nada, excepto el creciente horror. Abajo no había fondo, solo oscuridad palpitante, y luego el golpe. Cayeron sobre algo blando y pegajoso. Ryan jadeó, intentando respirar, pero el aire era espeso, como alquitrán. Abrió los ojos, y al instante se arrepintió. No cayeron sobre la tierra. Era un cuerpo, gigante, cubierto de grietas y venas retorcidas. Estaba respirando. Su superficie palpitaba, desprendiendo un olor cálido y nauseabundo a carne podrida. Ryan sintió cómo se movía debajo de él, como si despertara. Su hermana chilló. Él la agarró de inmediato, empujándola hacia atrás, pero aquello sobre lo que habían caído comenzó a moverse más rápido. Él los sentía. Desde debajo de la superficie salieron manos, decenas, cientos, delgadas, huesudas, con las articulaciones dobladas y la piel rasgada por cada movimiento. Se estiraban hacia ellos, haciendo un ruido seco de dedos sobre carne viva.
Ryan sacó el cuchillo y lo clavó en la mano más cercana. La hoja se hundió en ella como si fuera agua. Los dedos se abrieron, pero cientos de otros no se detuvieron. Susurraban, lo llamaban por su nombre. Ryan, Ryan, estás aquí, nos perteneces. Eres parte de la cosecha. Un temblor recorrió su cuerpo. Ellos lo conocían, lo esperaban. Su hermana gritaba, intentando defenderse, pero estaban por todas partes. Ryan comprendió que no podrían escapar, y entonces él lo vio. En una elevación, retorciéndose como un pilar vivo de carne, estaba él, alto, desproporcionado, cubierto por la oscuridad que no proyectaba sombras. Sus ojos no reflejaban luz, eran todo y nada a la vez. Estaban mirándolo directamente. «Has roto el ciclo». Ryan sintió cómo su cuerpo se paralizaba. No era una voz, era voluntad. Se clavó en él, desgarrando su mente, haciendo que sus entrañas se retorcieran. Su hermana gritó, pero su grito fue absorbido por la oscuridad. Ryan vio cómo él levantaba la mano, cómo sus dedos se alargaban, convirtiéndose en cintas interminables y retorcidas de carne, cómo se envolvían alrededor de su cuello, cómo la levantaba en el aire. ¡No! Ryan se lanzó hacia adelante, pero las manos de los muertos lo agarraron, impidiendo que se moviera. Luchó, gritó, desgarró con sus dientes, uñas, con todo lo que pudo, pero estaba demasiado débil. Su hermana colgaba en el aire, ahogándose. Ella lo miraba. Sus ojos lo perdonaban, pero él no podía aceptarlo. No ahora, no hoy, no de esta manera. Ryan gritó tan fuerte que el aire a su alrededor comenzó a vibrar, y entonces él empezó a reír. Esa risa no era humana, no era bestial, era algo más grande, y él empezó a bajar a su hermana a la oscuridad. Ryan vio cómo su cuerpo se hundía en la masa negra, cómo las manos de los muertos la agarraban, cómo ella perdía el conocimiento, cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. No podía detenerlo. Él no era nada, solo un hombre. Pero entonces, la luna explotó, brillando más que nunca. La luz roja rasgó la oscuridad. Él se detuvo. Los muertos gritaron. La oscuridad tembló. Ryan sintió como las cadenas en su cuerpo se aflojaban. Sacó una mano, luego la otra. Cayó de rodillas. Su tiempo había llegado. Miró la cara del dioses de la noche. Levantó el cuchillo. Estaba listo. Y él sonrió. «Pruébalo». Y la oscuridad se derrumbó sobre él. La oscuridad cayó sobre Ryan. No vio nada, solo sintió cómo penetraba en su interior, desgarrándolo desde adentro, llenando cada célula de su cuerpo. No podía gritar, no podía moverse, estaba hundiéndose. Imágenes estallaron en su mente. El bosque, la luna llena, ojos gigantes en la oscuridad, nieve sangrienta, garras negras, rugidos, y luego, dolor, un dolor imposible. Sintió cómo algo se rompía dentro de él, cómo sus huesos se doblaban, cómo su mandíbula se rompía, estirándose hacia adelante, cómo su piel se desgarraba y era reemplazada por algo nuevo. Se estaba transformando. Despertó, a cuatro patas, desnudo, cubierto de sangre. Delante de él, la luna, con su luz escarlata llenando el cielo. Ella lo llamaba, y él respondió, con un rugido sordo que retumbó por la noche. Él se convirtió en uno de ellos. El bosque ardía, la sangre inundaba la tierra. Sintió cada gota, cada grito, cada suspiro de los moribundos. Ya no era un hombre, era una bestia, pero no era como aquellos que cazaba antes. Él era más antiguo, más fuerte. La cosecha lo había cambiado. Ya no era solo un hombre lobo, era su manifestación. Se convirtió en la cosecha lunar, y ahora iba a terminar lo que había comenzado. Una sombra salió de la noche. Otra criatura, alta, cubierta de pelaje plateado, con ojos rojos, casi inteligentes. Rugió. Él lo conocía. Era el primero. Era aquel a quien los ancianos temían.
aquel a quien intentaron contener con rituales, sacrificios, hechizos, pero ahora estaba libre. Y era igual que él. 2 alfas malditas. La luna resonó en sus huesos, haciendo que sus músculos se tensaran, sus garras se alargaran, sus corazones latieran a un ritmo frenético. La batalla comenzó. La oscuridad explotó por el choque de 2 monstruos. El bosque tembló, los árboles se rompían, las raíces se desgarraban de la tierra, el aire estaba impregnado de rugidos y el sonido de carne desgarrada. Los 2 monstruos giraban uno alrededor del otro. Sus ojos brillaban con luz sanguínea, sus garras eran más afiladas que cuchillas, y sus rugidos eran más fuertes que el trueno. No solo luchaban, se destrozaban mutuamente. Ryan ya no era un hombre, pero aún no era completamente una bestia. Algo dentro de él resistía. Algo o alguien. Su hermana. Su rostro apareció en su mente, como una chispa de fuego en medio de la oscuridad. Ella estaba allí, absorbida por la oscuridad, pero aún viva. Oyó su voz. «Ryan, ¿estás aquí?» Su voz era suave, asustada, pero no rota. Ryan se detuvo, y eso fue suficiente. El segundo hombre lobo se lanzó sobre él, clavando sus colmillos en su hombro. La sangre caliente brotó de la herida. Ryan rugió. Golpeó con su pata, arrojando al enemigo varios metros lejos, pero ya sabía lo que tenía que hacer. Su hermana no había muerto, no había desaparecido. Ella seguía allí, en medio de la oscuridad, y él podía llegar a ella. Él lo sabía. Él sentía su duda. Él no debía permitirlo. La oscuridad rugió, ahogando sus pensamientos, haciendo que su piel ardiera, rompiendo su mente. «Ya eres nuestro», susurraba ella. «No la salvarás. No te salvarás». Pero él ya no escuchaba. Ryan se lanzó hacia las profundidades de la noche. Se abrió paso a través del bosque rugiente, a través de la oscuridad que se espesaba, a través de los rostros alargados en la oscuridad, gritando en agonía. Corría hacia donde la sentía, donde su alma aún no estaba rota. Y entonces la vio. Ella colgaba en el aire, su cuerpo envuelto en viscosas y retorcidas hebras de oscuridad. Pero ella lo miraba, y sonrió. Él recordó esa sonrisa, la sonrisa de su pequeña hermana, la sonrisa que había prometido proteger, la sonrisa que nadie le quitaría. No la oscuridad, no los dioses de la noche, no la maldición, nadie. Él rugió, y rompió las cadenas. La oscuridad rugió. No podía permitirle esto, no podía perder a su víctima. Pero él ya no era un hombre lobo común. Él era la maldita luna. Rasgó las hebras que la mantenían. Su hermana cayó en sus patas. Temblaba, pero estaba viva. Y ahora tenía que terminar esto. Detrás de él se oyó un rugido ronco del segundo hombre lobo. No iba a rendirse tan fácilmente. Eran demasiado parecidos. Eran una maldición, y solo uno podría sobrevivir. Ryan entregó a su hermana en las manos de la luna, y se dio la vuelta hacia la noche. Saltó. 2 sombras rugieron, y el mundo tembló, porque la cosecha aún no había terminado. Se encontraron como 2 fuerzas creadas para destruir. Ryan sintió cómo sus garras se hundían en la carne del enemigo, cómo sus colmillos desgarraban la piel, cómo la sangre caliente salpicaba su rostro, quemándola con manchas rojas. Pero no era el único que golpeaba. El segundo hombre lobo, su reflejo, su pesadilla nocturna, golpeaba con la misma furia, con la misma crueldad. Sus garras cortaban el aire, atravesando la piel, exponiendo músculos. Ryan no sentía dolor, solo sentía furia, hambre, sed de destrucción. No eran solo enemigos, eran 2 mitades de una misma pesadilla. Uno de ellos iba a desaparecer. El rugido llenó la noche. El viento explotó, los árboles cayeron, la tierra tembló con su furia. Luchaban como monstruos antiguos, arrojados desde las páginas más oscuras de la historia maldita. Cada golpe desgarraba el espacio a su alrededor. Cada paso dejaba profundas huellas en la tierra. Cada respiración estaba impregnada con el olor a sangre.
muerte y caza. Era la cosecha, y ambos eran sus frutos. Ryan se lanzó hacia adelante. Sus garras perforaron el pecho del enemigo. Este rugió, lo agarró por el cuello, hundiendo sus colmillos en su carne. La sangre entró en sus pulmones, pero no se detuvo. Él era la cosecha lunar. Empujó al enemigo, clavó sus garras en sus hombros y apretó con tanta fuerza que sintió cómo los huesos se rompían. El hombre lobo rugió, se liberó de su agarre y desapareció en la oscuridad. Ryan olió su aroma. No había huido, se estaba ocultando, esperando. La oscuridad se movió, el aire se espesó, escuchó su respiración, sintió cómo su corazón latía con un ritmo frenético. Ryan se detuvo, esperó. En cualquier momento el enemigo debía lanzarse. Y entonces, todo se calmó. El mundo se detuvo por un segundo, y luego el dolor, un dolor puro, desgarrador, despiadado. Las garras pasaron por su espalda, atravesaron sus costillas. Los colmillos se cerraron sobre su hombro. Ryan sintió cómo sus huesos crujían, cómo sus músculos se desgarraban. La sangre caliente caía sobre la tierra, pero no cayó. Agarró la pata del enemigo, la apretó con tal fuerza que las garras se rompieron. El hombre lobo rugió, pero Ryan fue más rápido. Se giró, hundiendo sus dientes en su garganta. La carne se rasgó. La sangre brotó como un río. El enemigo jadeó, pero no se rindió. Lo golpeó con tal fuerza que Ryan voló hacia un lado. La tierra se partió bajo él, pero se levantó, porque la caza aún no había terminado. Se volvieron a encontrar, se desgarraban mutuamente, rompían huesos, arrancaban carne. Y entonces Ryan comprendió que no podían matarse, porque ambos eran parte de la misma cosecha. Hasta que uno de ellos no tomara una decisión, la cosecha no terminaría. Retrocedió, respirando con dificultad. El hombre lobo se detuvo, sus ojos ardientes lo miraban fijamente. En esa mirada no había ira, no había miedo, solo entendimiento. Eran lo mismo, pero solo uno podía completar este ciclo. Ryan apretó los puños, tomó una decisión y dio un paso al frente. La oscuridad aulló, el hombre lobo rugió, y Ryan hundió sus garras en su corazón. Todo se detuvo, la oscuridad se silenció, el hombre lobo lo miró, y sonrió, como si hubiera estado esperando esto, como si finalmente se hubiera liberado. Y entonces se desvaneció en la luz de la luna. La cosecha había terminado. Ryan cayó de rodillas. La luna brillaba sobre él. Ya no era roja, era pura. Él había ganado. Pero entonces escuchó su voz. Su hermana. Ella lo llamó, y se levantó, porque él estaba vivo, y ahora tenía que seguir viviendo. Ryan estaba de pie entre los restos de la batalla. Su pecho subía y bajaba pesadamente, su pelaje cubierto de sangre, goteando de sus garras, pero ya no sentía ira. No sentía hambre. La oscuridad que hervía en sus venas finalmente se retiró, disolviéndose bajo la luz de la luna. Miró el lugar donde estaba su enemigo, pero ahora no había nada, solo cenizas que el viento dispersó sobre la tierra. Había ganado. Pero ¿por qué sentía dentro de él que esto no era una victoria, sino algo más? El silencio que había caído no parecía pacífico, era vacío. Giró su mirada hacia el cielo. La luna estaba pálida, como si ella misma estuviera cansada de observar lo que había sucedido aquí. Pero entonces escuchó su voz, su hermana. Su respiración era entrecortada, débil, pero ella estaba viva. Él corrió hacia ella, sus garras aún temblando por la tensión, pero la levantó con cuidado en sus brazos. Su piel estaba fría, sus ojos semiabiertos, pero cuando lo vio, sonrió. «Has vuelto», susurró, y en su voz no había miedo, solo cansancio y alivio. Él no podía hablar, su garganta estaba apretada, su mente todavía llena de las imágenes sangrientas de la batalla, pero sabía una cosa, ya no la perdería. Avanzó, dejando atrás el lugar de la batalla, el lugar donde los dioses de la noche cayeron.
el lugar que ya no tenía poder sobre él. El bosque ya no era un enemigo, ahora solo era un bosque. Las sombras ya no le susurraban y la oscuridad ya no lo llamaba por su nombre. Estaba libre. O solo pensaba eso. Con cada paso que daba, con cada respiración que tomaba, sentía que el mundo ya no se sentía igual. Algo había cambiado. Algo esperaba adelante. Lo sentía, como siente la llegada de la lluvia antes de que caigan las primeras gotas. Su hermana respiraba débilmente en sus brazos. Sus dedos se aferraban a su piel, como si temiera que, si los soltaba, él desaparecería. La apretó más fuerte. «Estoy aquí», susurró, sin saber si era para ella o para él. Los árboles se abrieron adelante y salió al borde del bosque. Delante de él se extendía un valle, iluminado por la luz de la luna. Sus colinas parecían plateadas bajo sus fríos rayos. A lo lejos, en la cima de una cordillera rocosa, se alzaba un antiguo castillo. Sus torres se perdían en la niebla. Nunca lo había visto antes, pero de alguna manera sabía que allí era a donde tenía que ir. Dio un paso adelante, pero de repente su visión se nubló. El mundo se tambaleó ante él y sintió algo moverse dentro de él. Su corazón latió más rápido. Sus músculos se tensaron. Algo despertaba en su sangre. Se desplomó de rodillas, apretando su pecho. Algo no estaba bien. Un dolor estalló dentro de él, agudo, palpitante, desgarrándolo desde dentro. Rugió, pero el sonido de su propia voz no era suyo. Miró sus manos. Sus garras se alargaban, su piel se oscurecía y su visión se distorsionaba, como si el mundo a su alrededor cambiara. No se parecía a la transformación que había experimentado antes. Esto era diferente, antiguo, ajeno. Su hermana abrió los ojos, sus labios temblaron, pero no tenía miedo. «Tú has cambiado», susurró, y su voz sonaba extrañamente tranquila. Ryan no entendía qué estaba sucediendo. Estaba seguro de que había ganado, pero algo dentro de él no estaba de acuerdo con eso. De repente escuchó una voz. No la voz de su hermana, no la voz de la bestia, una voz desde dentro. «¿Pensaste que todo había terminado?» Se detuvo. La voz sonaba como el eco de un trueno lejano, resonando en su mente. «Te has convertido en parte de algo más grande. Y ahora no puedes rechazarlo». Ryan sacudió la cabeza, tratando de deshacerse de ese sonido en su cabeza. «No», susurró, pero la voz solo se rió. «Has ganado, pero no te has liberado. Ahora eres algo nuevo. Ahora no te perteneces». La oscuridad se movió a sus pies, como si fuera un ser vivo, y él comprendió la verdad. No era él quien la controlaba, era ella quien lo controlaba a él. Eligió el camino, pero no entendió a dónde lo llevaba. Rompió el ciclo, pero creó uno nuevo. Destruyó la cosecha, pero sembró una nueva maldición. Ya no era un lobo, ya no era un hombre, era algo diferente. Su hermana lo miraba fijamente. Sus ojos ya no estaban llenos de miedo. Ahora había comprensión. «Lo sabía», susurró ella. Ryan apenas pudo sacar las palabras. «¿Qué? ¿Sabías?» Ella sonrió tristemente. «Ya no puedes ser lo que eras. La cosecha no te arrebató. Te convirtió en su nueva manifestación». Él temblaba. Se negaba a creerlo. Pero sabía que era verdad. Sabía que no podría regresar al viejo mundo, porque ya no le pertenecía. Pero si ya no era un hombre, y si ya no era una bestia, ¿entonces qué era? La respuesta estaba en ese castillo que lo esperaba adelante. Ryan se puso de pie. Su pecho subía y bajaba al ritmo de su respiración pesada. Sus manos se cerraban en puños. Su mirada buscaba respuestas en la noche. No sabía qué lo esperaba adelante, pero no podía detenerse, porque la oscuridad ya lo seguía, y no pensaba soltarlo. Nunca. Ryan sentía cómo su cuerpo ya no se sometía a las viejas leyes. Sus músculos temblaban de tensión, sus garras se alargaban, como si desearan sangre, y su visión se dividía, permitiéndole ver más de lo que jamás había visto.
Podía distinguir las más pequeñas grietas en las piedras. Podía sentir el movimiento del aire. Podía oír cómo los depredadores se ocultaban a lo lejos en la hierba, acechando. Pero ellos lo temían. Sentían que ya no era uno de ellos. Él era una nueva fuerza, algo que no pertenecía ni a los animales ni a los hombres. Había aprendido a temerle a sí mismo. Su hermana apretaba su mano. Su piel estaba fría, su respiración débil, pero ella estaba allí. No retrocedió, no preguntó, simplemente caminaba con él. ¿Pero a dónde? Miró al frente, hacia el antiguo castillo que se erguía sobre la cima de una roca. Sus torres, como garras, se extendían hacia el cielo, y sus muros estaban cubiertos de viejas cicatrices, grietas, marcas de golpes, maldiciones desvaídas por el tiempo. Ese castillo lo esperaba, pero no sabía por qué. ¿O lo sabía? No podía recordarlo, pero en lo profundo de su mente, algo le susurraba que ya había estado allí, que ya había visto ese castillo, que alguna vez había vivido dentro de sus muros. Ryan se detuvo. De repente, la tierra bajo sus pies tembló. Sintió el movimiento. Algo dentro de la roca se movió. Algo vivo. Su hermana apretó su mano de repente. ¿Lo oyes? Su voz era débil, pero en ella había miedo. Él asintió, porque no solo lo oía, lo sentía en sus huesos. Él sabía que él había llegado. Un relámpago iluminó el cielo. El trueno desgarró la noche. Ryan echó la cabeza hacia atrás, mirando la tormenta que comenzaba a formarse sobre sus cabezas. El aire se volvió denso, espeso, como si la propia noche tratara de devorarlo. Y entonces oyó el rugido. Ese sonido no era como ningún grito de bestia que hubiera oído antes. Era una voz que desgarraba el mismo espacio, despertando algo que había estado dormido en las sombras durante milenios. Su hermana se ahogó en su respiración. «Ellos vienen». Ryan ya lo sabía. Pero, ¿quiénes eran? Se giró y los vio. Desde las sombras del bosque, desde las profundas grietas en la tierra, desde las antiguas piedras sobre las que una vez se construyó este mundo, surgían figuras, altas, oscuras. Sus cuerpos estaban cubiertos por algo que parecía carne retorcida, con huecos en lugar de ojos, bocas estiradas en un grito mudo. No se movían como humanos, no se movían como bestias, se deslizaban como si no estuvieran sometidos a las leyes de la naturaleza. Venían por él. Su hermana se aferró a su mano. «Ryan, ¿qué es esto?» Él no respondió, porque ya lo sabía. Eran los cazadores. Vinieron a reclamar lo que pertenecía a la noche. Vinieron por él, y entonces entendió que él era el último paso, el último ritual, el último sacrificio, el último que debía convertirse en lo que ellos buscaban. Pero no pensaba rendirse. Extendió sus garras. Su espalda se arqueó, sus músculos se tensaron, sus pupilas se dilataron. Si venían por él, que intentaran llevárselo. Se lanzaron hacia adelante, una ola de oscuridad que se fundía con el mismo aire. Ryan saltó, golpeando al primero. Sus garras atravesaron el cuerpo como si fuera agua, pero la criatura se estremeció. Sentía dolor, pero no estaba viva. No eran criaturas de carne y hueso. Eran un sueño. Eran una pesadilla. Pero Ryan también era una pesadilla. Rasgó al segundo ser, arrancándolo del mismo espacio. No eran inmortales, pero eran demasiados. La oscuridad llenaba el valle, sus pasos se acercaban por todos lados. Su hermana gritó: «Somos muy pocos». Ryan sonrió. «Eso es suficiente». Y entonces se lanzó al combate. Sus garras desgarraban el vacío, los cuerpos se rompían, la oscuridad aullaba, retrocediendo ante su furia. Ya no era una víctima, era algo más grande que una bestia. Era su destrucción, y los destrozó en pedazos. Cuando la batalla terminó, la tierra estaba cubierta de restos humeantes. Desaparecieron, esta vez, para siempre. Pero Ryan no sintió satisfacción. Se giró hacia el castillo. Sintió que esto aún no había terminado,
que su verdadero enemigo aún lo esperaba al frente. Dio un paso, y las puertas del castillo se abrieron lentamente. Había llegado a donde debía ir, pero ¿estaba listo para conocer la verdad? Ryan entró en el castillo, y sus pasos resonaron en el enorme y vacío salón. No había fuego, ni luz, solo la luz de la luna atravesando los vitrales rotos, proyectando sombras fantasmas sobre el antiguo suelo de piedra. El aire estaba pesado, impregnado con algo ajeno, antiguo, innombrable. Sentía que no solo había entrado en un lugar, sino que había cruzado el umbral de la realidad. Ese castillo no era común. No era una ruina, estaba vivo. Respiraba, observaba. Su hermana caminaba lentamente a su lado, su respiración aún débil, pero ella permanecía en silencio. Sentía lo mismo. Había algo aquí, algo que los esperaba, algo que sabía que llegarían. Los oscuros pasillos se extendían en varias direcciones, desvaneciéndose en la oscuridad, pero Ryan no se detuvo. Sabía a dónde ir. Sus pies lo guiaban, como si ya hubiera caminado aquí antes. Era imposible, pero recordaba este castillo. Sentía que no solo era un visitante aquí, él era parte de él. Un paso, otro paso, y la oscuridad se movió. De repente, el frío atravesó sus huesos. Algo se acercaba. El aire se llenó de susurros, como si miles de voces hablaran al mismo tiempo, palabras que no podía entender. Pero él sabía de qué estaban hablando, de él. Sintió cómo lo observaban, y en ese momento, las sombras cobraron vida. De las paredes, del suelo, del propio espacio, salieron figuras. Eran altas, distorsionadas. Sus cuerpos no tenían contornos claros, solo siluetas negras con ojos vacíos. No se movían. Esperaban a que él hablara. Pero Ryan no les dio tiempo. Saltó hacia adelante, un destello de acero. Las garras cortaron el aire. La primera sombra aulló, retrocediendo. Pero eso era solo el comienzo. Se lanzaron sobre él, como bestias sin rostro, sin emitir sonido, solo desgarrando el espacio. Ryan bloqueaba sus ataques. Sus patas se movían a la velocidad del rayo, pero no eran enemigos comunes. Cada vez que golpeaba, se deshacían, pero rápidamente se recomponían. No eran físicos, eran sombras vivientes. Y entonces lo entendió. No podía matarlos, pero podía destruirlos. Ryan cerró los ojos y liberó la oscuridad dentro de él. Salió como una explosión, pura, primitiva, animal. El susurro se apagó. Las sombras retrocedieron. Lo sentían. Él ya no era su presa. Él era su amo. Ryan abrió los ojos y el mundo explotó en una luz escarlata. Las sombras gritaron, intentaron huir. Pero era tarde. Las destrozó. No con garras, no con fuerza. Simplemente les ordenó desaparecer. Y obedecieron. Silencio. Su hermana temblaba. ¿Qué acabas de hacer? Él no pudo responder, porque ni él mismo lo sabía, pero lo sentía. Con cada paso, con cada gota de sangre que derramó en esta guerra, cambiaba. Ya no solo destruía a sus enemigos, los absorbía, y ahora eran parte de él. Pero había algo más, algo esperaba adelante, y ya sabía que él venía. Ryan dio un paso más, abriendo las enormes puertas que conducían al corazón del castillo. Y allí lo vio, aquel que era su verdadero enemigo, aquel que había controlado todo esto desde el principio. La figura estaba sentada en el trono, alta, inmóvil, como si estuviera tallada de la misma noche. Cuando habló, su sangre se congeló. «Has llegado». Su voz era profunda, ajena, pero familiar. Ryan sintió cómo el mundo a su alrededor temblaba, porque reconoció esa voz. La reconoció porque la había oído en sus sueños, porque era su propia voz. La figura se levantó, y la oscuridad a su alrededor se espesó, como si el mundo entero se inclinara ante ella. ¿Pensaste que esta era tu historia? Sus propios ojos lo miraban, pero no era él. Te equivocaste. ¿Quién era ese hombre? ¿O qué era él? ¿Seguir adelante? Ahora nos enfrentamos a la verdad.
Ryan estaba de pie, inmóvil, sus garras apretadas en puños, sus músculos tensos. Cada célula de su cuerpo gritaba que esto era imposible. Pero frente a él estaba él mismo. La figura alta, envuelta en la oscuridad viva, su rostro era una copia exacta del suyo, solo que sus ojos eran diferentes, estaban vacíos. ¿Quién eres? Su voz sonó apagada, como si el aire en este lugar fuera demasiado denso. La figura sonrió. ¿Acaso no lo sabes? Ryan sintió cómo la sangre en su interior se congelaba. No era solo un reflejo, era él mismo, pero no el que era, el que podría haber sido, el que debía haber sido. Eres un error. La voz de su doble era profunda, carente de emoción. ¿Crees que destruiste la cosecha? No, solo la tomaste para ti. Ryan sintió cómo la oscuridad dentro de él se movía. Tú no eres real. La figura negó con la cabeza. No, tú no eres real. El mundo tembló. El castillo se sacudió. Las paredes gimieron como si estuvieran vivas. Todo el espacio a su alrededor palpitaba, como el corazón de una gigantesca bestia. La realidad se agrietó, y Ryan entendió que no estaba en el mundo real. Estaba atrapado. Su hermana gritó. Se echó hacia atrás, sujetándose la cabeza, como si algo estuviera desgarrando su conciencia. «No, no, está mintiendo». Ryan se giró hacia ella, pero en ese momento su copia dio un paso adelante. «Ya es demasiado tarde». Y la oscuridad la atrapó. Ryan rugió. Saltó, pero algo lo golpeó en el pecho. Fue lanzado hacia atrás, estrellándose contra la pared de piedra, y grietas comenzaron a aparecer en ella, como si fuera hielo. No podía respirar, no podía moverse, y entonces escuchó su grito. «¡Ryan!». La oscuridad la envolvió, y ella desapareció. Luchó, gritó, intentó romper las cadenas que lo mantenían inmóvil, pero estaba impotente, porque no eran solo cadenas, era su propia naturaleza. La figura se acercó, su rostro estaba sereno. ¿Aún no lo entiendes? Ryan levantó la cabeza, sus ojos ardían de odio. «Tú eres solo una ilusión». El doble se inclinó hacia él, su voz se convirtió en un susurro. «¿Crees que puedes vencerme? Yo soy tú». Extendió la mano, y la oscuridad se hundió en el pecho de Ryan. Todo desapareció. Ya no estaba en el castillo, estaba en la oscuridad. Delante de él surgieron imágenes. Lobos antiguos, de pie bajo la luna escarlata, los gritos de las víctimas, sus cuerpos desgarrados por las garras, órbitas vacías, detrás de las cuales se ocultaba el abismo. La cosecha nunca terminaba. No la destruyó, se convirtió en su nueva manifestación. Ryan gimió, su cuerpo se rompía, su piel cambiaba, sus huesos crujían tomando una nueva forma. Se estaba perdiendo. Pero entonces escuchó su voz, su hermana, Ryan. Sintió su dolor, sintió su miedo, y recordó quién era. No era la cosecha, era el cazador, pero no su siervo. No era de nadie, y no se sometería. Ryan cerró los ojos, y hizo lo que nadie esperaba. Soltó todo. La oscuridad explotó. No lo aplastó, no lo absorbió. Desapareció. Abrió los ojos, y su doble ya no existía. Ryan se levantó. Su cuerpo temblaba, pero estaba vivo. Estaba libre, pero estaba solo. Su hermana desapareció. La perdió, pero la encontrará. Desgarrará este mundo, si es necesario. La devolverá, porque él no perdió. Todavía respiraba, y la noche le pertenecía. Ryan estaba de pie entre las ruinas del antiguo castillo, su respiración pesada, su pecho subiendo y bajando al ritmo frenético, pero estaba vivo. En su cabeza resonaba el grito de su hermana, su última mirada, antes de que la oscuridad la absorbiera. Ella desapareció, pero no murió. Lo sentía, y ahora debía encontrarla. El aire a su alrededor era espeso, impregnado con humedad, el olor a ceniza y sangre. El castillo ya no le susurraba, ya no intentaba suprimir su mente. Había ganado. ¿Pero realmente había ganado?
Ryan no lo sentía, porque el verdadero enemigo aún lo esperaba adelante. Levantó la mirada. La noche era diferente. La luna brillaba con una luz extraña, muerta. Las estrellas no eran como antes. Se movían, lo observaban. Alguien sabía que él aún estaba vivo, y esa persona lo estaba vigilando. Ryan se giró, salió de los límites del castillo, dejando atrás las ruinas llenas de un pasado que ya no tenía poder sobre él. Delante de él se extendía el bosque, pero ahora parecía ajeno. Algo había cambiado. El mundo ya no era como antes, o fue él quien cambió. Se tocó el pecho, el lugar donde la oscuridad intentó arrebatarlo. Su cuerpo estaba entero, pero ya no era el mismo. Lo sabía, lo sentía. Se había convertido en algo distinto. ¿Pero en qué? Dio un paso hacia el bosque, y el bosque contuvo la respiración. Ninguna bestia se movió. Ni una sola rama crujió. Ellos sabían quién venía, y temían. Ryan caminaba hacia adelante, sus pies se movían por sí solos. Su corazón latía a un ritmo extraño, como si escuchara música, pero no pudiera descifrar la melodía. Y entonces sintió el olor. No solo el olor del bosque, no solo el olor de la noche, el olor de la sangre, de su hermana. Se detuvo. Sus garras se alargaron solas. Su cuerpo se tensó. Ella estaba allí, pero no estaba sola. Alguien estaba con ella. Sintió sus pasos. Eran rápidos, eran inhumanos, pero no eran lobos. Algo más antiguo, algo que nunca antes había sentido. Comenzó a correr. Las ramas se apartaron ante él. La tierra tembló bajo sus pies. El mundo ya no era una barrera. Se sentía parte de esa noche, pero no sabía si lo quería. Salió a un claro y los vio. Su hermana estaba de rodillas. Sus manos estaban atadas por algo que parecía raíces vivas, retorcidas como serpientes. Ella estaba viva, pero apenas respiraba, y frente a ella estaba él. Una silueta alta, extraña, olvidada por este mundo. Y sin embargo, él estaba allí. Una pesadilla viviente. Sus ojos no eran ojos, eran agujeros en la realidad. No solo miraba, absorbía. No era humano, ni bestia. Era el fin. Y conocía a Ryan. Sonrió. «Has llegado». Ryan apretó las garras. «Déjala ir». La figura negó con la cabeza. «No». Y entonces la noche tembló. El bosque desapareció. El mundo se disolvió. Se quedaron solos. Solo él y Ryan, y su hermana, suspendida en el aire, como un fantasma. «¿Crees que puedes salvarla?» La voz era baja, antigua, desgarrando el mismo aire. Ryan rugió. «Te mataré». La figura se rió. «Ya lo intentaste». Ryan no entendía, pero sabía una cosa. No iba a perder. Se lanzó hacia adelante, y la noche se rasgó. Ryan saltó hacia adelante. Su cuerpo se movía más rápido que nunca. Sus músculos trabajaban como cuerdas tensas. Cada célula de su ser gritaba una sola cosa: desgarrar, destruir, salvarla. Sus garras atravesaron el aire, pero en el momento en que debía golpear, el espacio frente a él se rasgó como tela, y el enemigo desapareció, dejando solo un temblor en el aire. Se giró rápidamente, tratando de entender dónde estaba, pero al siguiente segundo fue lanzado hacia atrás, como si la misma noche hubiera golpeado su cuerpo. Se estrelló contra el suelo, sintiendo cómo la sangre se deslizaba por sus labios, pero ni siquiera el dolor podía detenerlo. Saltó, listo para atacar de nuevo, pero frente a él ya no había ni el claro ni el bosque, solo una oscuridad infinita, en el centro de la cual colgaba su hermana, y frente a ella estaba ese monstruo sin rostro. ¿Todavía no lo entiendes? La voz estaba por todas partes, resonando en su cráneo, apretando sus huesos, penetrando en cada pensamiento. No debiste haber llegado hasta este punto. Eres un error. Ryan rugió. Sus ojos brillaron con luz escarlata. Estoy aquí, y estoy vivo. ¿Cómo soy un error? La figura dio un paso adelante, y con cada uno de sus movimientos, el mundo a su alrededor temblaba, como si la misma realidad dependiera de su voluntad.
porque no debías haber sobrevivido. Debías haberte convertido en uno de nosotros. La voz era ajena, pero al mismo tiempo sentía algo familiar en ella, algo que siempre había sido parte de su ser. Pero hiciste una elección. Nos rechazaste. Ahora debes ver la verdad. Imágenes estallaron frente a sus ojos. Lobos desgarrados en pedazos. El fuego consumiendo el bosque. Los gritos, los gritos, los gritos que se clavaban en su conciencia, como cuchillas. Se vio a sí mismo, de pie en medio de esa carnicería, sus garras cubiertas de sangre, sus ojos ardiendo con locura. No recordaba esto. No era cierto, pero lo era. Sucedió. Y él estuvo allí. Él mismo lo hizo. No, gruñó, tratando de alejarse de esas imágenes, pero seguían llenando su mente. Cada detalle tan vívido que podía oler la quemadura, sentir el sabor de la sangre en su lengua. No eres un héroe. La voz se suavizó, casi reconociéndolo. Eres un verdugo, eres un segador. Rompiste tu manada, pensando que te traicionaron. Pero no fue así. Ellos intentaron detener lo que ibas a ser. Él estaba jadeando. Su pecho se alzaba bruscamente. Sus manos temblaban. «Es mentira», susurró, pero la voz solo sonrió. «Entonces recuerda». Y lo recordó. Cada movimiento, cada golpe. Los desgarraba, uno por uno, sin piedad, sin arrepentimiento. Él era el que ellos temían. Él era el que intentaron destruir. Porque ellos sabían la verdad. Ryan gritó, pero no fue un grito de dolor. Fue un grito de furia. «Entonces, ¿por qué aún estoy aquí? ¿Por qué no me mataste si soy un error para ustedes?» El enemigo se acercó un paso más, y ahora Ryan vio su rostro. No, no era un rostro. Era un espejo. Miraba su propio reflejo. Pero era diferente. Era sin emoción, vacío. Sus ojos no estaban llenos de vida. No había nada en ellos, solo oscuridad absoluta, infinita. «Porque aún puedes elegir». Ryan apretó los dientes, sus músculos se tensaron. «¿Qué elección? Puedes terminar con esto. Puedes permitirte disolverte en la noche, convertirte en parte de ella, finalmente aceptar tu verdadera naturaleza. ¿Y si no?» Su reflejo se detuvo. «O puedes luchar contra lo inevitable, aferrarte al resto de humanidad que ya no tienes. Pero ten en cuenta, si tomas esa decisión, la noche nunca te perdonará». Miró esos ojos sin fondo y supo que la respuesta ya estaba en su corazón. Ya no era el segador, ya no era el siervo de la oscuridad, era el cazador, y nunca bajaría la cabeza ante quien quiera someterlo. «Elijo a mí mismo». El mundo explotó. Ryan saltó hacia adelante, desgarrando el propio espacio. Sus garras se hundieron en el pecho de su doble, pero éste no intentó defenderse. Solo lo miró con una ligera, casi imperceptible sonrisa. «La elección correcta», susurró antes de que su cuerpo comenzara a desmoronarse en polvo. La noche gritó, aulló, su fuerza se deshizo hacia él, intentando arrastrarlo consigo. Pero él no lo permitió. La desgarró, la obligó a retroceder, y en el siguiente momento estaba de nuevo en el claro, con su hermana en sus brazos. Ella estaba viva. Ella respiraba. La apretó más fuerte contra sí. Su corazón latía desbocado. Todo había terminado. ¿O no? Levantó la cabeza y miró al cielo. La luna era diferente. Su luz ya no era fría ni muerta. Ya no lo observaba con indiferencia. Era su aliada. Ahora sabía que esa noche no le pertenecía a ellos. Le pertenecía a él. Ryan estaba de pie en medio del claro, su corazón latiendo desbocado, su respiración pesada, pero se sentía diferente. Como si, por primera vez en mucho tiempo, realmente tuviera control sobre sí mismo. Sus garras, que momentos antes estaban listas para desgarrar el mismo espacio, se retractaron lentamente. Miró hacia abajo, hacia su hermana. Su cuerpo estaba frío, pero ella respiraba. Estaba viva. La apretó más fuerte contra sí, sintiendo cómo su corazón, débilmente, pero aún latiendo, pulsaba.
Él había ganado, la había salvado, pero en su pecho aún latía una sensación extraña. Algo no estaba bien. Levantó la cabeza. El bosque a su alrededor había cambiado. Los árboles estaban quietos, sus ramas ya no crujían, pero parecía que los observaban. Algo flotaba en el aire, algo antiguo, que no podía explicar. La luna brillaba de manera diferente. Ahora su luz no era tan ajena, no era fría ni vacía, pero aún lo sabía. Esto no era el final. El viento movió la hierba y escuchó un sonido. Suave, casi imperceptible. Pasos. Alguien estaba allí. Se giró rápidamente y se encontró con la sombra que estaba al borde del claro. Una figura alta, oculta en la noche, inmóvil, como esculpida en piedra. Pero sentía su presencia, antigua, poderosa, y estaba esperando. «Tomaste tu decisión», dijo la voz, profunda, como si viniera de la misma tierra. Ryan se levantó lentamente, sin soltar a su hermana. Sus músculos aún estaban tensos. «¿Quién eres?» La sombra dio un paso adelante, y ahora pudo verlo. Un hombre, alto. Había algo extraño en sus rasgos, algo demasiado perfecto, pero en sus ojos había vacío. «No es la pregunta correcta», respondió suavemente. «No importa quién soy. Lo importante es lo que eres ahora». Ryan entrecerró los ojos. «No les pertenezco». El extraño inclinó la cabeza. «¿De verdad?» Sintió cómo las palabras del hombre se acercaban a él, como si intentaran penetrar en su mente. «¿Crees que te liberaste?» El hombre dio otro paso hacia él. «¿Destruiste la cosecha? ¿Rompiste la oscuridad?» Ryan permaneció en silencio, apretando los dientes. «Te convertiste en ella», dijo, y su voz sonaba con una leve sonrisa. «Puedes convencerte de que sigues siendo humano. Incluso puedes salvarla». Hizo un gesto hacia su hermana. «Pero no puedes cambiar lo que te has convertido». Ryan no respondió, pero sentía cómo la verdad de esas palabras lo aplastaba. Había cambiado. Lo sentía en su respiración, en sus pensamientos, en cómo su cuerpo ya no le pertenecía completamente. «No me romperé». Su voz era baja, rasposa, llena de un rugido bestial. El hombre asintió. «Tal vez», dijo. «Pero esto no es tu final, Ryan. Esto es solo el comienzo». Y antes de que pudiera moverse, el hombre desapareció. Simplemente se disolvió en el aire. Ryan permaneció inmóvil, mirando el vacío. El viento comenzó a soplar de nuevo. El bosque cobró vida. La noche comenzó a moverse nuevamente, pero sabía que algo había cambiado. Ryan llevaba a su hermana en sus brazos. Ella no había despertado, pero su respiración era estable. Caminaba a través del bosque, que ya no parecía tan ajeno. No había destruido la noche. Se había convertido en parte de ella. Sentía que el mundo a su alrededor lo observaba, que ya no era solo un hombre, que en sus venas fluía algo más que solo sangre. No sabía a dónde lo llevaría el camino, pero sabía una cosa: ya no era el mismo, y ahora era el que los verdaderos monstruos de este mundo deberían temer. Era un nuevo cazador, un cazador de aquellos que piensan que gobiernan la noche, y la noche ya no les pertenecía a ellos, ahora le pertenecía a él. Ryan caminaba a través del bosque, sintiendo cómo cada paso suyo resonaba en el aire mismo. Su hermana estaba en sus brazos, su cuerpo seguía frío, pero respiraba, y eso era lo único que importaba ahora. Sentía cómo el aire nocturno lo envolvía, cómo se absorbía en su piel, como si quisiera convertirse en parte de él, y comprendió por qué. Ahora ya no era solo quien era antes, era algo diferente, algo que la noche había reconocido como suyo. Escuchó cada movimiento a su alrededor, cada crujido, cada latido de los corazones de los seres vivos en ese bosque maldito. Sabían que él venía, y temían, pero el miedo en sus corazones no era humano, era un miedo primitivo, antiguo, hacia lo que no puede explicarse, hacia lo que no puede matarse. Sintió el olor de la sangre, débil, pero fresco. Estaba cerca,
Su corazón latió más rápido, pero no era la sangre de su hermana. Era otro olor, un olor que conocía, pero no podía recordar por completo. Aceleró el paso, atravesando la densa vegetación, sintiendo cómo la noche misma se apartaba ante él. Ya no era solo su invitado, ahora era parte de ella, y entonces lo escuchó. Un rugido bajo, profundo, que penetraba en los huesos. Venía de la sombra entre los árboles. Se detuvo. Su respiración se hizo más silenciosa. Sus músculos se tensaron. Sus instintos le gritaban que la amenaza estaba cerca. En el aire flotaba el olor de una bestia, pero no una común. Era algo más, algo que no pertenecía ni a los hombres ni a los animales. Los ojos brillaron en la oscuridad. 2 puntos de fuego, observándolo desde el otro lado del claro. Sintió cómo los pelos de su cuello se erizaban. Reconoció esa mirada. Un depredador, evaluando a su presa. Con cuidado, dejó a su hermana sobre el suave musgo, sin apartar la vista de esos ojos ardientes. Sus manos se apretaron en puños. Sentía cómo su propio cuerpo reaccionaba ante esa presencia, cómo la sangre en su interior comenzaba a hervir, como si algo dentro de él susurrara que esto no era solo un encuentro, era algo mucho más grande. Había oído hablar de ellos, sabía que existían, pero nunca los había visto con sus propios ojos, hasta este momento. La criatura dio un paso adelante y la luz de la luna iluminó su figura. Una silueta alta y robusta, cubierta de pelaje oscuro. Los músculos se movían bajo su piel. Las garras tocaban el suelo con una gracia aterradora. No era solo un lobo, no era solo una bestia. Era un hombre lobo, real, vivo, frente a él. Sus miradas se cruzaron y el mundo pareció detenerse. No era solo un encuentro casual, era algo antiguo, algo que iba más allá de la comprensión. No se movían, solo se observaban, estudiándose, sopesándose. Y luego el hombre lobo habló. Su voz era grave, áspera, pero no animal. Era demasiado racional, demasiado consciente. «Has cambiado», dijo, y Ryan sintió como un escalofrío recorría su espalda. No sabía qué responder. Él mismo lo sentía, pero no quería aceptarlo. No quería entender que ya no era quien solía ser. Pero el hombre lobo lo vio de inmediato. «Ya no eres humano», continuó, dando un paso más hacia él. «Y no eres uno de los nuestros». Ryan apretó los puños. Sus dientes se apretaron. Sintió cómo algo dentro de él se comprimía por esas palabras. «¿Quién eres?», preguntó. Su voz sonó grave, como si el mundo a su alrededor se hubiera vuelto más denso. El hombre lobo no respondió de inmediato. Lo miró un momento más antes de inclinar la cabeza levemente. «Yo soy el que guarda las fronteras entre los mundos. Tú eres el que las rompió». Ryan sintió cómo su corazón se detuvo por un momento. «¿Qué quieres decir?». El hombre lobo sonrió y sus colmillos brillaron a la luz de la luna. «Ya lo sabes». Sintió cómo las palabras de esa criatura penetraban más allá de lo que deberían. No eran solo sonidos, eran la verdad, y esa verdad era más aterradora que todo lo que podría imaginar. No solo había cambiado, se había convertido en algo que no debería existir, en algo que rompió el equilibrio, y ahora habían venido a detenerlo. El hombre lobo levantó lentamente la pata, y sus garras brillaron con la luz de la luna. «Te daré una oportunidad». Su voz era tranquila, pero sentía la amenaza en ella. «Vete, desaparece, piérdete en la sombra, mientras aún puedas». Ryan sintió cómo la furia ascendía en su pecho. Apretó los dientes. «¿Y si me niego?». El hombre lobo suspiró. «Entonces te mataré». En el siguiente momento, el mundo explotó. El hombre lobo saltó hacia adelante con una velocidad sobrehumana. Sus garras brillaron. El aire explotó con el impacto. Ryan apenas logró esquivar el golpe. Sus instintos funcionaron más rápido que su mente. Rodó por el suelo, y en el momento en que sus piernas tocaron la tierra,
Sintió cómo su cuerpo reaccionaba por sí mismo. Sus propias garras emergieron hacia afuera. Su espalda se arqueó, los músculos se tensaron, sus colmillos se alargaron. No entendía lo que hacía, pero en el siguiente instante saltó hacia adelante, enfrentando el golpe. Sus cuerpos chocaron con la fuerza de un huracán, lanzando piedras y tierra por todas partes. Ryan sintió cómo sus garras se clavaban en la carne, pero al mismo tiempo sintió un dolor agudo. El hombre lobo lo había golpeado, cortándole profundamente el costado. Gruñó, retrocedió, pero no cayó. Sintió cómo su cuerpo sanaba la herida más rápido de lo que podía imaginar. Levantó la cabeza, y en los ojos del hombre lobo apareció algo. Sorpresa, perplejidad. «Tú», comenzó, pero Ryan no le dio tiempo para terminar. Saltó hacia adelante. Ya no se estaba defendiendo. Ahora él atacaba. Sus garras chocaron. Sus colmillos se unieron en un torbellino de locura. El bosque tembló. La noche aulló. La tierra misma vibró con su batalla. No eran humanos. No eran solo bestias. Eran algo más grande. Y cuando Ryan dio el último golpe, entendió que ahora su destino había cambiado para siempre. Ryan sintió cómo sus garras se hundían en la carne del hombre lobo, cómo la sangre caliente inundaba sus dedos. Sus cuerpos chocaron con un estruendo que sacudió el bosque, esparciendo hojas y pequeñas piedras a su alrededor. Vio en los ojos de su enemigo no solo dolor, sino sorpresa. El hombre lobo no esperaba que Ryan pudiera resistirse, que pudiera causarle tanto daño. Pero eso era solo el comienzo. El hombre lobo rugió. Sus garras se lanzaron hacia adelante, clavándose en el costado de Ryan, desgarrando los músculos, pero el dolor ahora era algo distante, insignificante. Sintió cómo su cuerpo sanaba la herida por sí mismo, cómo los músculos se unían más rápido de lo que deberían. Giró bruscamente, empujó al enemigo hacia atrás, quien voló unos metros, aterrizando sobre sus 4 patas, pero enseguida se enderezó, respirando pesadamente y con dificultad. «Tú no debiste sobrevivir». Ryan se levantó lentamente. Sintió la fuerza que pulsaba en sus venas. Algo dentro de él había cambiado en el momento en que se enfrentó a la cosecha. Ya no era un humano, pero tampoco era un hombre lobo común. El hombre lobo frente a él lo miraba con una expresión mixta de miedo y admiración. «Tú no eres como nosotros». Ryan sonrió, apretando sus garras. «¿Tienes miedo?» El hombre lobo apretó los dientes. «No, pero no entiendes lo que has hecho. Has roto el orden. Ahora vendrán». Ryan frunció el ceño. «¿Quién es?» Pero antes de que pudiera responder, el aire a su alrededor tembló. La tierra bajo sus pies vibró, los árboles crujieron, el viento aulló, levantando un torbellino de polvo y hojas secas. Ryan se giró, sintiendo que algo se acercaba, y entonces los escuchó. No eran pasos, no era un gruñido, era un susurro, voces que atravesaban su mente, voces que desgarraban su razón, como garras. Se llevó las manos a la cabeza, sintiendo cómo esos sonidos perforaban cada célula de su cerebro, llenándolo de miedo. El hombre lobo frente a él gruñó. Sus ojos se agrandaron. «Ya están aquí». De la sombra salieron figuras. No eran humanos, no eran bestias. Eran algo más. Seres ocultos en la oscuridad viva. Sus cuerpos temblaban como un denso humo. Sus ojos brillaban con una luz pálida. No caminaban, fluían. «¿Qué son?», susurró Ryan, apretando los puños. El hombre lobo retrocedió, sus músculos tensos. «Los antiguos, los que llegaron antes que nosotros». Los rodearon. Sus movimientos eran incorrectos, como si el espacio mismo alrededor de ellos no se sometiera a las leyes de este mundo. Ellos venían por él. Ryan sintió como su corazón latía con fuerza. Ellos observaban, ellos esperaban, y uno de ellos habló. «Rompiste el ciclo». La voz no era un sonido, era un pensamiento que se infiltraba en su cráneo, una voz que no podía ser silenciada. «Has destruido la cosecha.
Ryan apretó los dientes, enderezándose con rapidez. La detuve. Las criaturas no se movían, pero él sentía sus emociones. No estaban enojados, no, más bien intrigados. Te has convertido en lo que no debía ser. Dieron un paso adelante. Eres la vacía portadora. Ryan mostró los colmillos. Si vienen por mí, tendrán que pelear. Se detuvieron y de repente comenzaron a reír. No una risa común, una risa que perforaba los huesos, una risa que apretaba la garganta con un frío mortal. Y Ryan entendió. No necesitaban pelear. Sabían que él ya les pertenecía. Solo les quedaba esperar hasta que él lo aceptara. Pero eso no pasaría. Él no era de ellos. Nunca sería uno de ellos. Ryan rugió. Sus músculos se tensaron. Sus garras brillaron a la luz de la luna. Y luego saltó hacia adelante. Y la noche tembló. Ryan saltó hacia adelante. Sus garras desgarraron el aire. Pero en el momento en que debía clavarlas en una de las criaturas, ésta desapareció. O no, se dio la vuelta, se deshizo, se desintegró como oscuridad adquiriendo una nueva forma. Su golpe no encontró objetivo. Sintió cómo el espacio alrededor de él temblaba. El mundo comenzó a distorsionarse, volviéndose fluido, como el agua en la que se ha arrojado una piedra. Giró rápidamente, intentando entender dónde estaban sus enemigos, pero ya estaban por todas partes. No se movían, pero el mundo sí. Sintió cómo penetraban en su mente. Sus voces no eran sonidos, eran vibraciones en su cerebro, susurros vivos que penetraban más allá de lo que deberían. Ya eres uno de nosotros, solo no lo has aceptado. Apretó los dientes, su corazón latía con más fuerza, la adrenalina quemaba su sangre, sus músculos estaban tensos al máximo. Sintió cómo su cuerpo reaccionaba a su presencia, cómo su oscuridad interior, aquella que intentaba mantener oculta, comenzaba a despertar. Ellos tenían razón, él cambió. Ya no era humano, pero tampoco uno de ellos. Era algo diferente, algo que ni ellos podrían predecir. «¡Solo me pertenezco a mí!», rugió, y en ese momento su cuerpo se lanzó hacia adelante por sí mismo. Sus garras brillaron, pero no era solo luz, era oscuridad, pero no su oscuridad, la suya propia. Vio cómo sus ojos se agrandaron, vio cómo incluso ellos se detuvieron por un momento, porque no sabían qué se había convertido en él. Se lanzó a través de uno de ellos, y esta vez no desapareció. Cayó, emitiendo un grito no humano, horrible. Sintió el dolor. Ryan se quedó inmóvil, sus garras aún palpitando con energía. Miró hacia ellos, y entonces entendió. Podía matarlos, era el único que podía, y ellos lo sabían. ¿Qué has hecho? La voz de las criaturas cambió. Ahora había ansiedad. Ryan sintió algo extraño en sus manos. No solo destruyó a uno de ellos, lo absorbió. Su cuerpo palpitaba con una nueva fuerza, una fuerza que no pertenecía a este mundo, y entendió que ahora él se había convertido en una amenaza para ellos. Ya no son dioses. Dio un paso adelante y ellos temblaron. Por primera vez. Ahora él cazaba a los que antes lo cazaban. Y la noche tembló. Ryan sentía cómo su cuerpo palpitaba con nueva fuerza. Ya no era solo una criatura que había cruzado los límites entre el hombre y el lobo. Se había convertido en algo más grande, algo que ni ellos podrían predecir. En sus venas circulaba energía que no se sometía a las leyes de este mundo. Sintió cómo sus músculos se contraían de otra manera, cómo su visión se volvía más aguda, y su oído captaba incluso los susurros más lejanos. Frente a él, ellos temblaron. Esas criaturas, esos llamados dioses de la oscuridad, temblaban. No sabían lo que se había convertido en él. «Tú no debiste hacer esto». Sus voces ya no eran seguras. Dio un paso adelante y la oscuridad se apartó de él. «Ya no me tienen en sus cadenas». Y entonces atacaron. El mundo estalló. Todo se fundió en un único punto de oscuridad y luz. Se movían más rápido de lo que su mente podía procesar, pero ahora él
los veía de manera diferente. Ahora comprendía sus debilidades. Uno saltó sobre él, lo desgarró en el aire, distorsionando el espacio, sin darle al ser la oportunidad de desaparecer. Otro intentó invadir su mente. Sintió el golpe en su conciencia, pero en lugar de ceder, dejó entrar esa maldad y la destruyó. Gritaban, morían, ya no podían detenerlo, y luego huyeron. Aquellos que hace un segundo se creían invencibles, ahora huían. Sus sombras sin forma se desvanecían en la oscuridad, ocultándose en las grietas, pero Ryan no los dejó escapar. Era más rápido, era más fuerte, y no era alguien a quien se pudiera detener. Sus garras se hundían en ellos, arrancándolos de la misma realidad, hasta que el último de ellos cayó a sus pies, retorciéndose, suplicando. «No, entiendes, solo los despertaste». Ryan se inclinó más cerca, su voz fría como la muerte. «Entonces los encontraré». Y destrozó al último. El mundo se calmó. La oscuridad dejó de cantar sus canciones. Él había ganado. Pero eso no era el final. Sentía cómo el mundo a su alrededor comenzaba a cambiar. El aire se volvía más denso. El bosque cobró vida nuevamente. Y entonces entendió. Ellos observaban. Aquellos de los que hablaban esas criaturas. Los verdaderos antiguos. Aquellos que vinieron después de la cosecha. Giró la cabeza. El bosque ya no era solo un bosque. Ahora era un espectador. Y algo, desconocido y antiguo como la misma noche, lo observaba. Lo estaba poniendo a prueba. Solo ahora se había despertado. Y esperaba ver qué haría a continuación. Ryan estaba de pie en medio del bosque muerto. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Sus garras temblaban por la sangre absorbida. A su alrededor yacían los cuerpos destrozados de aquellos seres que se habían considerado dioses de la oscuridad. Ahora ya no eran nada. La oscuridad ya no les obedecía. Ya no temblaba ante ellos. Ahora temblaba ante él. Pero esto no era el final. Sentía su presencia. Algo más antiguo que la noche. Algo que ahora lo observaba. Escuchaba cómo respiraba a través del aire, cómo su presencia comprimía el espacio, cómo el mundo mismo temblaba ante esa mirada. Y luego habló. «Has cruzado la línea, mortal». La voz estaba por todas partes. No era como el susurro de los seres que acababa de destruir. Era como un trueno. Era como el universo. Y Ryan comprendió. Los verdaderos señores de la noche finalmente se habían despertado. Apretó los dientes y se giró. El espacio se rasgó. De él emergieron figuras. No eran humanos, no eran licántropos, eran la pura forma de la oscuridad. Eran más altos que él, más altos que todo lo que existía. No caminaban, cortaban la realidad con sus pasos. «¿Crees que has ganado?» Sus voces eran vacías, pero en ellas se sentía una fuerza incontenible. Ryan no retrocedió, no titubeó. «He destruido a los que se llamaban tus siervos. Ahora es tu turno». La oscuridad se movió, tembló. Incluso los cielos se oscurecieron. «No entiendes». Las figuras no se detuvieron, se acercaron. «Estuvimos aquí antes de todo. Somos la base, somos la noche misma». Apretó las garras, su cuerpo ya no era humano. «Fuiste su creación, no los dejó terminar». Saltó hacia adelante y chocó con la nada absoluta. El mundo explotó. La oscuridad lo cubrió como una avalancha. Sintió cómo su cuerpo desaparecía, pero no se rindió. Sus colmillos se clavaron en el vacío mismo. Sus garras desgarraron la noche. Y entonces comprendió. No podían matarlo. Intentaron borrarlo. Pero él ya era parte de este mundo. No desaparecería. Se habían retrasado. Ryan rugió y la oscuridad retrocedió. Por primera vez. Vio el miedo en sus ojos vacíos. Comprendió que ya no eran invencibles y entonces golpeó. Todo explotó a su alrededor. La luz brilló, desgarrando la oscuridad. La oscuridad gritó y en el siguiente momento desaparecieron. Ya no existían. Los borró del mundo
igual que ellos intentaron borrarlo a él. Se quedó de pie en medio de la noche, y la noche ya no lo amenazaba, le pertenecía. Ganó, pero su lucha aún no había terminado. Se giró. Su hermana. Ella aún estaba allí, todavía respiraba. Cayó de rodillas junto a ella, su corazón latía con fuerza. No la dejará ir, no la entregará a la oscuridad. Es invencible. Pero, ¿y si no puede salvarla? Él no pensaba en eso, no lo aceptaba. Cerró los ojos y dejó que su poder hiciera lo que debía. La luz la envolvió. La oscuridad se dispersó. Ella abrió los ojos. Estaba viva. Ryan cayó de rodillas. Su respiración era pesada, pero lo logró. La salvó. Destruyó todo lo que intentaba arrebatarle la vida. Todo había terminado. La luna brillaba de otra manera. Ya no lo miraba como antes. Ahora lo reconocía, porque él se había convertido en lo que hasta la noche temía. Tomó a su hermana en sus brazos y se alejó hacia una nueva noche. Una noche en la que ya no había miedo, porque ahora le pertenecía. El bosque ya no susurra, está en silencio. Los árboles siguen de pie, pero sus raíces están impregnadas de sangre. Los que antes se llamaban cazadores, ahora se esconden, susurrando el nombre de aquel que escapó del círculo. Ryan ya no es humano, no es un hombre lobo. Es lo que quedó después de la cosecha, lo que no se sometió, lo que reescribió la maldición. Y la noche conoce sus pasos, se aparta ante él, pero solo porque tiene miedo. La luna ya no es roja, está en silencio, porque aquel que la mira ya no teme el regreso de su mirada.